Estudio de los miércoles. La semana anterior empezamos a estudiar un poco acerca de los testigos de Jehová. Dijimos que vamos a estudiar esto con el mayor respeto que las personas que son de este grupo nos merecen, pero también, hermanos, con todavía el mayor respeto que la palabra de Dios merece. Así que estaremos viendo aquí algunas cosas que van a ir contra las enseñanzas que ellos tienen. Y bueno, esperemos que primero el nombre de Dios sea glorificado. Y hermanos, esperemos que pueda servirle a usted y a mí para cuando tenemos la oportunidad de platicar con alguien que es de este grupo. La semana anterior, hermanos, hablamos un poco acerca del origen de este grupo, ¿verdad? Estuvimos platicando del origen, cómo realmente ellos tuvieron su origen en las enseñanzas de la iglesia adventista, cuando allá alrededor de los 1800, bueno, pues trataron los adventistas a través de Guillermo Miller de establecer una fecha para el advenimiento o la segunda venida de Jesús. La gente desilusionada porque llegó ese tiempo y no pasó nada, empezaron a tomar distintos rumbos, y dentro en ese ambiente de desilusión, bueno, es que surgió el señor Russell, el que desarrolló todo lo que ahora conocemos como los testigos de Jehová. Pero eso ya lo vimos la semana anterior. Bueno, ahora, hermanos, lo que vamos a platicar tiene que ver con la traducción del Nuevo Mundo. Miren esto. La semana anterior terminamos diciendo esto, que aunque el establecer fechas para la segunda venida de Cristo es la base del origen de los testigos de Jehová, sin embargo, a lo largo de los años, muchas otras enseñanzas ellos desarrollaron, muchas otras doctrinas fueron desarrolladas por Russell, después por Rutherford y luego por otros más que han venido a través de los años. Muchas de esas han perdido vigencia y otras nuevas se han agregado. El propósito de esta clase es precisamente estudiar cada una de esas doctrinas a la luz de la Biblia. Pero no podríamos, hermanos, empezar a estudiar las doctrinas que ellos practican, las cosas que ellos creen, sin primero darle una ojeadita, aunque sea muy rápida, acerca del origen de la Biblia que ellos usan, que es la traducción del Nuevo Mundo. Así que en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la traducción del Nuevo Mundo. No es imposible, hermanos, poder realmente en 40 minutos o 35, 40 minutos poder hablar todos los errores que tiene la traducción del Nuevo Mundo, pero al menos vamos a hablar algunos poquitos de ellos que nos puedan servir para darnos una idea de lo que realmente encontramos aquí. Todavía no, espérame, todavía no. ¿Ok? Take it easy, take it easy. Fíjense, hermanos, en primer lugar lo que vamos a ver es que la traducción del Nuevo Mundo, esta que tenemos aquí, en realidad fue hecha de otra traducción, de una traducción en inglés. Nosotros, hermanos, las Biblias que tenemos normalmente en el mundo religioso de nuestros días, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la versión, todas las que se nos puedan ocurrir, todas generalmente son hechas de manuscritos antiguos. Hay algunos manuscritos antiguos que están en los principales museos y algunos otros que están en el poder del Vaticano mismo, que datan de los primeros siglos de nuestra era moderna, del siglo I, del siglo II, siglo III, siglo IV, etc. Cada traducción de la Biblia que se ha hecho considerando esos manuscritos, nunca de otra traducción. Solamente la traducción del Nuevo Mundo ha sido así. Hagan de cuenta que ellos agarraron una Biblia, la versión en inglés, por cierto, creo que es la King James, y de ahí sacaron esta traducción, sin consultar realmente los originales, aunque ellos aseguran que sí. De hecho, ellos tienen un interlineal donde viene el texto en griego, que ahorita vamos a ver cuál es ese texto, y viene por debajo la traducción literal de ese texto griego. Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con eso. Pero para que nos demos una idea de cuándo surgió esta traducción,
Lo primero que tenemos que decir es que no se hizo en realidad de un manuscrito original como Reina Valera se hizo, como las demás versiones se han hecho también. Hay algunos manuscritos principales de los cuales prácticamente se han deducido todas las versiones que tenemos. Uno es el Códice Vaticano, que está en el poder del Vaticano y que, bueno, prácticamente es lo que vendría siendo la versión Vulgata Latina, que fue hecha en el siglo IV aproximadamente por Jerónimo. Otro es el Códice Sinaítico, y hay otro que se le llama el Textus Receptus también, y son los principales. El Códice Alejandrino también, es de donde prácticamente han surgido todas las versiones que tenemos ahora de la Biblia. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo no proviene de ahí. Entonces, simplemente el pensar eso ya nos lleva a dudar del por qué no se hizo ese trabajo. Ahora, en 1950, hermanos, en 1950, fíjense, empezamos con Russell en 1870 y tantos, cuando dijo que Jesús ya había venido en 1874, pero de manera espiritual. Y luego pasamos a que pusieron la fecha de 1914 como la segunda venida del Señor, y tampoco pasó nada. En ese tiempo eran solamente conocidos como los russelistas, realmente no tenían el nombre de testigos de Jehová, sino que fue hasta 1931, creo, cuando realmente ellos adoptaron el nombre de los testigos de Jehová. Pero la versión de la traducción del Nuevo Mundo no surgió sino hasta 1950, o sea, muchos años después realmente hicieron esto. En 1950 se editó por primera vez el Nuevo Testamento en inglés, y es a lo que ellos le llaman las escrituras griegas, las escrituras griegas. ¿Por qué le llaman escrituras griegas al Nuevo Testamento? Pues porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso le llaman así. Y paulatinamente fueron apareciendo desde 1953 hasta 1960 5 tomos más que correspondían a las escrituras hebreas y arameas, es decir, al Antiguo Testamento. Así que lo que ahora conocemos como la traducción del Nuevo Mundo, compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento apareció en 1950 y fue hasta 10 años después cuando finalmente pudieron ellos tener el Antiguo Testamento en su versión del Nuevo Mundo. ¿Ok? De hecho, fue hasta 1967, me equivoqué, hasta cuando finalmente se pudo tener por completo ya la versión en español. ¿Ok? Ahora, al ser una traducción de otra traducción, entonces realmente pierde mucho de su significado real. ¿Sí? Porque se tiene que consultar el griego para poder saber exactamente qué es lo que quiere decir. Bueno, fíjense en esto. Realmente la versión en español que tenemos de la traducción del Nuevo Mundo, esa sí podemos tener la seguridad que se hizo directamente de la traducción en inglés. ¿Sí? De eso podemos tener seguridad. Todavía de la versión en inglés, bueno, ellos han tomado un manuscrito y han dicho que de ahí lo sacaron, pero realmente lo hicieron después. Y ahorita vamos a ver algunos errores que están ahí. Fíjense. Otra cosa que hace dudar la validez de esta traducción no es solo el hecho de que se hizo de otra traducción, al menos del inglés al inglés, sino también en que el comité que hizo esa traducción nunca fue posible conocerlo. Hubo un investigador de apellido Storm que en esos años, o en los años posteriores a 1960, estuvo tratando de conseguir la información, preguntándole a la Torre del Vigía acerca de quiénes eran los que habían hecho esa traducción. Y ellos se escudaron en la intención de glorificar a Dios y no a los hombres. Y dijeron, los traductores de esta versión prefieren guardar el anonimato porque la gloria es para Dios y no para el hombre. Bueno, no tengo duda de que es loable que alguien piense eso. Sin embargo, hermanos, creo que su intención real era no revelar la poca autoridad de las personas que supuestamente hicieron esta traducción.
¿sí? Y hasta la fecha es imposible saber quién realmente hizo esa traducción. Cuando usted va a la versión Reina Valera, ¿por qué se llama versión Reina Valera? Porque los que hicieron esa traducción fueron, si usted agarra su Biblia, mire su Biblia ahí, en la primera página, y dice antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602, y hubo otras revisiones en 1862 y 1909. ¿Ok? ¿Por qué se llama esta versión Reina Valera? Porque fue traducida de los originales griegos por un hombre llamado Casiodoro de Reina en 1569, y luego fue revisada esa traducción que hizo Casiodoro de Reina por Cipriano de Valera en 1602. Pero de la traducción del Nuevo Mundo usted no encuentra eso. Si usted abre la versión del Nuevo Mundo, yo aquí la tengo, simplemente dice esto: traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Una traducción revisada, basada en la versión de 1984 en inglés, pero consultado fielmente los antiguos textos hebreo y griego, 1987. Pero no dice quién lo hizo. Y hasta la fecha es imposible saber quién lo hizo. Y específicamente tratándose de esta versión en español, aquí lo dice claramente que se hizo de la versión en inglés. Aunque dice, nosotros consultamos el original griego. Pero todo eso está en tela de duda, porque no se sabe realmente quién llevó a cabo este trabajo. En apariencia no se sabe, aunque realmente entendemos todos que fueron personal de los mismos testigos de Jehová quienes hicieron esto para poder sustentar sus doctrinas. Ahora, ¿qué dicen los testigos de Jehová respecto a su traducción del Nuevo Mundo? Bueno, en algunas versiones se lee lo siguiente, no en esta que yo tengo aquí, pero en algunas otras versiones en español se lee este texto. Dice, esta versión en español es, por lo tanto, una traducción de la traducción al inglés de las escrituras griegas cristianas, pero con fiel consulta del texto original. Dice, en el caso de las escrituras cristianas, es decir, del Nuevo Testamento, dice, está basada principalmente en el famoso texto griego Westcott y Hort. Ese es un manuscrito que existe, que se conforma a los manuscritos griegos de más antigüedad. Y luego dice, en la traducción del Nuevo Mundo se hace el esfuerzo de traducir el texto griego del modo más literal posible, y en esta versión en español se hace el esfuerzo de presentar esta misma exactitud literal. Esta es una de las banderas que ellos usan. Ellos dicen, bueno, nosotros tradujimos esta versión literal. Como decía ahí en el griego, así lo pusimos aquí. ¿En qué manuscrito? En el manuscrito este que dije que se me dificulta pronunciarlo, Westcott y Hort. ¿Sí? Pero cuando tú vas al manuscrito te das cuenta que es una mentira lo que están diciendo. ¿Ok? Si alguien algún día tiene la oportunidad, yo lo tengo en digital, pero no lo tengo en libro, y un día quisiera tenerlo. Hay un libro que se llama, en el español, debe ser algo así más o menos como las escrituras cristianas del reino interlineal. Y arriba viene el texto griego, Westcott, y abajo viene lo que literalmente dice. Creo que no existe en español, solamente existe en inglés. Pero aún en el inglés, aún con que sepamos un poquito de inglés, nos damos cuenta que realmente lo que ellos hicieron ahí no es lo que pusieron, lo que dice ahí no es lo que pusieron acá en su traducción. De hecho, ellos en ese mismo libro interlineal, al margen, tienen la traducción esta. O sea que tienen tres cosas ahí. A mero arriba, el griego, abajo, lo que dice, literalmente, y luego por un lado, cómo ellos lo pusieron aquí en la traducción. Y cuando tú ves eso, y sabiendo un poquito de griego y un poquito de inglés, te das cuenta que no es cierto. Que realmente no pusieron literalmente como dice ahí en el griego, aún en este manuscrito, sino que pusieron lo que ellos quisieron. Y eso es de lo que vamos a hablar ahorita un poquito, solamente con el propósito, no de ofender a nadie, sino simplemente con el propósito de demostrar que la traducción del Nuevo Mundo no es realmente una traducción confiable. ¿Ok? Así que
Al ser una traducción de la traducción del inglés, pues tiene poca autoridad, y la consulta fiel a los manuscritos Westcott y Hort en realidad no corresponden con esta traducción que ellos hicieron. Así que los testigos de Jehová y su traducción literal de los manuscritos, estos que hemos dicho, la traducción interlineal es generalmente correcta, hermanos, ¿ok? Cuando tú agarras lo que dice en griego y cómo lo tradujeron ellos literal al inglés, es correcto lo que está diciendo ahí. Sin embargo, cuando se checa al margen, y al margen viene esto, te das cuenta que no es lo que realmente ellos hicieron. En esas notas es evidente que se hace una tergiversación de las escrituras. Ahora sí, quiero que pongas el primero ahí. Vamos a ver aquí, hermanos, algunos textos para que nos demos cuenta cómo ellos han cambiado realmente lo que dijo Dios, cómo lo han tergiversado. Bueno, en primer lugar, en realidad, hermanos, es una versión. En realidad hay que decir que la traducción del Nuevo Mundo es una versión hecha expresamente para apoyar sus doctrinas. No vamos a poder ver aquí en esta clase todos los errores, pero vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, uno de los propósitos fundamentales que la traducción del Nuevo Mundo tiene es negar la deidad de Cristo. ¿Ok? Ese es uno de los propósitos fundamentales. Por eso, hermanos, en este cuadrito que tenemos aquí, busquen su Biblia lo que dice Tito capítulo 2 y verso 13. Tito 2:13. Tito 2:13. A ver, Daphne, ¿lo puedes leer con voz fuerte, hija? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ok. Bueno, nuestras versiones Reina Valera dicen, y la mayoría de las versiones lo dicen así: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De quién está hablando ahí, si tomamos solamente ese texto? ¿De quién está hablando ahí, hermano Isaías? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. No está hablando del Padre, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo le llama ahí el apóstol Pablo al Señor Jesucristo? Nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, en la traducción del Nuevo Mundo dice: la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿De quién está hablando en la traducción del Nuevo Mundo? ¿Y de quién más? Está hablando de dos en la traducción del Nuevo Mundo: del Padre, Dios, y del Hijo, de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que encontramos? Ahí la marcamos, hermano. Y de hecho, solamente la palabra de. ¿Ok? La palabra de. Ahora, dale la que sigue. Así que entonces, fíjense, sin ver todavía esta. La diferencia entre la traducción del Nuevo Mundo y la mayoría de las versiones es que en la mayoría de las versiones Tito 2:3 habla de Cristo como Dios, pero en la versión del Nuevo Mundo se habla de Dios y de Jesús como alguien separado. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. ¿Y qué hicieron? Agregarle la palabra de, simplemente. Ahora, miren ahora acá, Tito 2:13. En el interlineal, bueno, cometí un error, debí de habérmelo traído, así, y haberlo puesto ahí para que lo vieran cómo está eso, ¿verdad? Pero no lo quise hacer porque está en inglés, realmente. Entonces, en el interlineal de la traducción del Nuevo Mundo, no aparece la palabra de. En su interlineal no aparece la palabra de, pero en las notas al margen, sí se la agregan, ¿sí? Dice, no aparece la palabra de después de la Y. De hecho, se lee en el interlineal de ellos, aunque esté en inglés, se lee igual que en la Reina Valera, pero en el margen aparece como tergiversando la escritura. En la margen de la traducción del Nuevo Mundo, más bien de ese interlineal, aparece como aparece aquí en la versión del Nuevo Mundo, que es el segundo cuadrito que tenemos ahí. Entonces es lo que decía. Ellos dicen, bueno, aquí está el interlineal que usamos,
Y aquí está literalmente como dice. Sí, mi buen, es cierto. Sí, así dice. Pero el problema es que tú cuando le pasaste acá, no le pusiste así, le agregaste la D. ¿Sí? Bueno, yo no sé mucho de griego, hermanos. No sé mucho de griego. Y no tenemos aquí ahorita el internet para checarlo, pero con un poquito que sepa uno de griego, que tuvimos la oportunidad de ver algo en la escuela, la verdad yo fui tenía cabeza de teflón en ese tiempo, y así que no aprendí gran cosa de griego, pero sí aprendí que el término de la palabra en griego tiene que tener cierta terminación, ¿sí? Y en el original griego no tiene esa terminación para que pueda aparecer la palabra de. Es simplemente algo nominativo, no es genitivo, no tiene nada que ver, hermanos, con esa de ahí. No sé explicar mucho de eso porque no conozco griego, pero sí estoy seguro de que no dice la palabra de. Entonces, este es un ejemplo de ello. Ahora vamos a pasar al siguiente. Ahora, segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1, y se lo voy a encargar a Marcos. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:1? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok, ¿de quién está hablando ahí? Bueno, igual que en Tito 2:3 está hablando de Jesús, está hablando del Señor Jesucristo, y dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese texto dice que Jesucristo es Dios. Ahora la que sigue. Bueno, cuando nosotros vamos a la traducción del Nuevo Mundo, dice, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Otra vez, cambiando lo que realmente dice. La siguiente. Entonces, si vamos al interlineal de ellos, es exactamente lo mismo. En el interlineal dice que es como allá como en Reina Valera, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No aparece en el griego la palabra del. No aparece. Por eso le puse acá en el interlineal de la traducción del Nuevo Mundo, no aparece la palabra del. No aparece antes de la palabra Salvador. De hecho, se lee igual que en Reina Valera, pero en el margen aparece como en la traducción del Nuevo Mundo, tergiversando la escritura. ¿Sí? Hermanos, es un libro peligroso. ¿Sí? El hermano Monroy dice que, bueno, un ejemplo, dice, es como cuando ibas a una fiesta de niño y te daban muchos dulces, ¿sí? Y agarrabas todos esos dulces, te los comías todos y terminabas empachado, ¿va? Por tantos dulces que te comías. ¿Sí? Dice, es lo mismo esto. ¿Sí? Si tú no conoces, es posible que te empaches con esto. Por eso hay mucha gente empachada y engañada, más bien, porque desconocen realmente que esta Biblia está tergiversada, y tergiversada por ellos mismos con un propósito muy específico. En este caso, de estos dos textos que hemos visto, quitarle la deidad al Señor. ¿Sí? Bueno, hay muchos otros textos que hablan también acerca o donde niegan la deidad de Cristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 1, dicen que el verbo era un Dios, ¿verdad? En lugar de decir que el verbo era Dios. Pero bueno, ahorita no estamos hablando en sí de esa doctrina, luego la vamos a analizar con más calma. Ahorita solamente estamos viendo la traducción del Nuevo Mundo, cómo algunos pasajes han sido tergiversados de esta manera. Dale la siguiente, hermano. Así que estos cambios, esto es bien interesante, hermanos, estos cambios no los hacen en otros pasajes, donde dice lo mismo. Por ejemplo, segunda de Pedro 1:11, vean lo que dice segunda de Pedro 1:11. ¿Quién lo tiene, hermanos? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Ok. ¿Sí? En el griego dice exactamente igual.
¿Ok? Entonces, ¿por qué acá sí lo cambiaron y aquí no lo cambiaron? Cuando dice, voy a leer aquí en la traducción del Nuevo Mundo. De hecho, dice, así se les suministrará ricamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí no lo cambiaron. Pero en el interlineal griego es exactamente lo mismo. No hay variación en las palabras griegas. ¿Por qué no lo cambiaron? Porque aquí no había riesgo de que a Jesús se le llamara Dios. Así que aquí lo estoy leyendo y dice casi igual que ahí. Dice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras que en 1 de Pedro 1:1 sí le cambiaron, de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Pero acá en 1 de Pedro 1:11 no le agregaron el de él, porque ahí no hay riesgo de que diga que Jesús es Dios, solamente que es Señor. ¿Ya? Lo mismo sucede en el 2:20. En el 2:20 también ahí de 2 de Pedro dice, ¿cómo dice ahí? Ciertamente se ven entre ellos desterrados las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entrándonos otra vez en ellas son vencidos, porque el estado de una sola peor que el final. Ok, otra vez encontramos a mitad del texto que dice, del Señor y Salvador Jesucristo. Ok, ahí tampoco le han cambiado. Entonces, ¿no se les hace raro que en unos lugares sí lo cambien y en otros no? Esto simplemente demuestra que la intención de ellos era quitarle la divinidad a Jesús, o simplemente demostrar que Jesús es Dios. ¿Sí? Evitar que podamos creer que realmente Jesús es Dios. ¿Ok? Ahora, ¿pasa la siguiente? Ok. Bueno, una cosa más que vemos es que también ellos, con esta traducción, hacen a un lado la gloria de Cristo, para que no tengan la misma gloria que el Padre. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok. El cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Según Reina Valera, según este texto, Cristo. La gloria de Cristo es la imagen de Dios. Ok. Ahora, ¿cómo se lee en 2 Corintios 4:4 en la traducción del Nuevo Mundo? Dice, para que la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca de Cristo, que es la imagen de Dios. Bueno, un análisis gramatical de ese texto pudiera explicarse como que ellos intentan darle la gloria no a Cristo, sino al Evangelio. ¿Ok? Fíjense cómo dice. Para que la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca de Cristo. ¿A quién le aplican la palabra gloria a ellos? Al Evangelio, no al Señor. Así que todo lo que tenga que ver con hacer a Cristo igual que el Padre, lo van a quitar. ¿Ok? Y así como muy despacito, dice que es la imagen de Dios. Pero un análisis gramatical entenderíamos, así con la traducción del Nuevo Mundo, nos llevaría a concluir que la imagen de Dios se refiere a las gloriosas buenas nuevas del Evangelio, no a Cristo, no a la gloria de Cristo. ¿Sí? Bueno, sin embargo, cuando tú vas al interlineal, no dice eso. Ellos lo han cambiado a su libre decisión. ¿Ok? ¿Sigue? La otra. Ok. También, hermanos, ellos van a suprimir la adoración a Cristo. La adoración a Cristo. Un hecho innegable, hermanos, en la Escritura es que Cristo es sujeto de adoración. Jesús fue adorado, las personas lo adoraron. Desde su nacimiento, los ángeles vinieron, los pastores vinieron y adoraron. ¿Sí? Durante su ministerio,
En algunas ocasiones en que llevó a cabo milagros, personas vinieron y se postraron ante él en señal de adoración. Los discípulos lo hicieron también al final de su ministerio. ¿Ok? Sin embargo, cuando Cornelio se arrodilló ante Pedro, dijo, párate, porque tú y yo somos iguales. En el Apocalipsis vemos a Juan, que ve al Cristo glorificado y cae de rodillas ante él en una señal de adoración, capítulo 1 de Apocalipsis. Y más adelante, en el libro de Apocalipsis, aparecen unos ángeles y Juan se inclina ante ellos y los ángeles no permiten que Juan les adore. Porque lo único que es sujeto de adoración es Dios, es la deidad, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Pero los testigos de Jehová, con el propósito, o más bien, porque le han quitado a Cristo la deidad, entonces tampoco pueden permitir que en su versión diga que Cristo fue alguna vez adorado. ¿Ok? Así que entonces, miren lo que ellos han hecho. Busquen lo que dice Mateo 2.11. Mateo 2.11, primero. Mateo 2.11 se lo voy a encargar a hermana Patti. Mateo 2.11. Y lo voy a encargar a la hermana Esperanza. Mateo 28.17. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ok, voy a leerla acá, ahora, Mateo 2.11, aquí en la versión del Nuevo Mundo. Y en la versión del Nuevo Mundo, déjenme encontrarlo aquí, hermanos, porque ya como que mis dedos no son tan rápidos. Por alguna razón será, ¿verdad? Dice, y cuando entraron en la casa, vieron al niñito con María su madre y, cayendo, le rindieron homenaje. ¿Ok? Sí. En la traducción también de Dios habla dice que rindieron homenaje. ¿Ok? Sí. Bueno, ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjense en esto. Así que ellos cambiaron en esos dos textos. Si leyéramos Mateo 28:17 dice lo mismo, igual en Juan 9:38. Cambiaron la palabra adoraron por rendir homenaje. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la palabra griega? ¿Cuál es la palabra griega que viene en esos tres textos? En Mateo 2:11, 28:17 y Juan 9:38. Bueno, en la versión Reina Valera, puesto que es el texto Receptus, creo, que es el que está ahí, no recuerdo bien, hermano, pero viene la palabra proscuneo, ¿ok? Proscuneo. En el interlineal Westcott, bueno, en el manuscrito Westcott que aparentemente ellos usaron, no aparece proscuneo exactamente, pero viene una palabra derivada de ahí, que es procunesan y prosecunescens. Esas dos palabras, que ni siquiera las podemos pronunciar bien, ¿verdad? Pero las dos, junto con proscuneo, tienen la misma raíz. ¿De dónde realmente viene la palabra proscuneo? Bueno, es una palabra, sin tocar todavía lo que significa aquí en la Biblia, es una palabra que los antiguos griegos, romanos, usaron para referirse a la adoración pagana. Un significado de la palabra proscuneo significaba la inclinación del cuerpo. ¿Cómo? Bueno, una inclinación que consistía en poner la frente sobre las rodillas y poner la frente hasta el piso. Esa era una manera como ellos adoraban a sus dioses. En otra ocasión, en otros tiempos, también esa palabra significó besar hacia. Besar hacia. ¿Qué significa eso? Como cuando tú le aventabas un beso a las muchachas cuando andabas de chiflado, ¿verdad? Cuando estabas joven, le aventabas besos a las muchachas. Bueno, pero en la antigüedad eso era un acto de adoración hacia los ídolos. Veían al ídolo y le aventaban un beso. Eso era, ¿sí? O simplemente consistía en arrodillarse, inclinando el cuerpo, siempre hacia un objeto de adoración. Siempre hacia un objeto de adoración. Por lo tanto, realmente la traducción rendir homenaje
no es una traducción correcta de la palabra proscuneo, ni de prosecunesan, ni de prosecunesese. No es una buena traducción, rendir homenaje. ¿Ok? Siempre esa palabra ha tenido que ver con inclinar el cuerpo, con arrodillarse, con lanzar un beso hacia un objeto de adoración. Siempre. Hay otras versiones diferentes a la traducción del Nuevo Mundo que tienen también errores, como esa que está diciendo Honorio. Una versión que está también tremenda y que tienen que tener cuidado, hermanos, es la Nueva Versión Internacional. Algún día estudiaremos un poquito de los errores que tiene la Nueva Versión Internacional y nos vamos a dar cuenta que también está, bueno, no igual que esto, pero sí tiene bastantes errores. No compren una Biblia por lo bonito que es, hermano. No compren una Biblia por las pastas que tiene. No. Vamos, ni siquiera compren una Biblia porque trae unos comentarios adicionales ahí. Los comentarios siguen siendo humanos. Compren una Biblia por el contenido divino, por el contenido inspirado. Y busquen que sea una traducción adecuada. Hermanos, no se ande por las ramas. Reina Valera es una traducción adecuada. ¿Sí? Cuando estuvimos allá en la escuela, en Memphis, hermanos, la equivalente a la Reina Valera es la versión King James. Y muchos no quieren esa versión porque no la entienden, porque las palabras, aunque es una versión en inglés, es un inglés antiguo, de hecho es un inglés de Inglaterra, no el inglés americano. Y con la intención de hacer versiones más adecuadas, se han hecho un montón de versiones también en inglés y hay unas que están bien torcidas. Así cuando estábamos ahí en la escuela, no podíamos usar otra versión que no fuera King James o la versión American Standard, la versión estándar americana, que es muy parecida a la King James. ¿Sí? Solamente esas dos. Un día entró una persona a la escuela y estaba en su primer día de clase ahí bien sentadito, bien mono, y que nos ponen a leer y que le toca leer él y la leyó de la nueva versión internacional. Y había un hermano viejito ahí, que cómo le daba coraje eso, ¿verdad? Y que no estaba a clases, y que lo oye, que lee de esa versión, y dice, a ver, ¿qué versión traes tú, muchacho? Un tipo hermano Samuel así, ¿verdad? ¿Qué versión traes tú? No, pues es la nueva versión internacional. Dice, no, aquí no se permite eso. Para mañana tienes que traer una King James o una versión estándar americana, pero esa no. Ya no volvió el muchacho ese, era un señor ya grande, ya no volvió. Pero muchas de las falsas doctrinas que hay hoy en día están precisamente por errores en las traducciones, porque las nuevas traducciones, realmente muchas, al igual que la traducción del Nuevo Mundo, han sido hechas con propósitos muy específicos de sustentar determinadas teorías. Por ejemplo, el premilenialismo, hay versiones que sustentan eso, ¿sí? No se diga la Biblia MacArthur y la Biblia Scofield, son Biblias, hermanos, que están muy bonitas y tienen algunas cosas buenas, pero el fondo es premilenialista y están esperando el regreso de Cristo para venir a reinar 1000 años sobre la tierra. ¿Sí? Bueno, entonces, en este pasaje vemos que ellos le quitan a Cristo la adoración. No sé si hay otro. Sí, ok. En Mateo 4:9, ahora vean Mateo 4:9. Mateo 4:9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ok. Y luego sigue el siguiente versículo, hermano. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ok. Bueno, si usted lee la versión acá del Nuevo Mundo, no va a decir rendir homenaje. Pues la voy a buscar aquí muy rapidito, Mateo 4:9. Dice, y le dijo, todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Aquí no la cambiaron, aunque es la misma palabra proskunesen. Ahí sí le pusieron adoración. ¿Por qué no le pusieron rendir homenaje si ellos dicen que proskunesen es rendir homenaje? Pero como aquí no está hablando de adorar a Cristo, sino de adorar al diablo, fíjense hasta dónde llegaron. ¿Ok? Y luego en el siguiente verso. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, a Jehová tu Dios, a quien tienes que adorar, y es solo a Él, a quien tienes que rendir servicio sagrado, dice aquí. ¿Ok?
Se trata de adoración al Padre, se trata de adoración a Jehová, entonces no hay problema por ponerle adoración. ¿Sí? Pero cuando tú vas al interlineal que ellos checaron, el Westcott, vas a darte cuenta que la palabra que ellos tradujeron ahí por adoración es proskunese. La misma palabra que en Mateo 2 la tradujeron como rendir homenaje. Y ahí es donde no se vale. Esa es una de las razones por las cuales decimos que es una versión que está amañada, tergiversada, con el propósito de, en este caso, quitarle la adoración al Señor. No sé si hay otra, Josué. ¿Son todas? Ok. Entonces, fíjense en esto. Pues ya acabamos. Realmente la razón de cambiar el significado de estas palabras es para no darle a Cristo la misma adoración que se le da al Padre. Pero la Escritura misma dice, por ejemplo, Juan 5:23, Jesús dijo que debemos darle el mismo valor al Padre y al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La palabra honrar ahí no es la palabra proskunesen, sino es otra palabra que lo que significa simplemente es darle valor. Darle valor. Lo que Cristo estaba diciendo ahí, Jesús no estaba hablando de la adoración, simplemente estaba hablando que el mismo valor que ellos le daban al Padre, también se lo deberían dar a Él. Así que estos, hermanos, son solo algunos ejemplos de los errores que tiene la traducción del Nuevo Mundo. ¿Ok? Así que entonces, ¿cuál es el origen de los testigos de Jehová? Bueno, Russell fue su creador. ¿De dónde surgió? Bueno, de las fallas adventistas, de que no se cumplió que en 1843 vendría el Señor. Luego ellos crearon otra idea de que iba a venir espiritualmente en 1874, luego cambiaron que en 1914 sería esto, y ninguna se ha cumplido, ni se cumplirá. ¿Sí? Así que para poder sustentar todas sus doctrinas que han ido desarrollando, dentro de las cuales resalta el quitarle a Cristo la deidad, quitarle a Cristo la gloria, quitarle a Cristo la adoración, al igual, hermanos, que quitarle la deidad al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo, hermanos, ellos describen al Espíritu Santo? Bueno, pues como una planta nuclear. Como una planta nuclear. O como una planta de energía eléctrica. Así es como lo describen al Espíritu Santo. Porque si nosotros leemos Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, miren lo que dice en su versión. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estoy leyendo acá de la traducción del Nuevo Mundo. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y en lugar de decir, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ellos dicen, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro. ¿Te fijas? Eso no dice en el hebreo. La palabra que ellos traducen, bueno, no quiero hablar de eso aquí, no lo traía contemplado, pero la palabra que ellos usan para traducirla como la fuerza activa de Dios no significa eso. Habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Bueno, como esos ejemplos hay 50,000, ¿verdad? Estoy siendo exagerado, ¿verdad? Pero hay un montón, hermanos, en todo lo que es la traducción del Nuevo Mundo. ¿Sí? Así que, si de repente usted tiene la oportunidad de ver a personas que creen esto, que son de ese grupo, y tienen la oportunidad de que le regalen Biblias, de que le regalen libros, siempre acépteselos. ¿Pero sabe para qué? Para que los guarde o los estudie si quiere, pero no para que se haga testigo de Jehová, sino para que descubra a la luz de la Biblia lo que dice la palabra de Dios. Pero mire esto, hace muchos años, la persona que a mí me bautizó, el hermano Cristino Márquez, tenía una costumbre. Y es que cuando él se encontraba personas que tenían libros de los testigos de Jehová, se los quitaba. Y le decía, me lo presta. ¿Sí? Y le decía, no, lléveselo, mejor. Y él decía esto, me decía, Conrado, lo que pasa es que cuando haces eso, estás evitando que la falsa doctrina vaya a dar a otras manos. Así que retíralos, quítalos de circulación en la medida que tú puedas. Así que, hermana Juanita, vaya para que le den más libros y ahí los guarda. ¿Ok? ¿Sí? Así que, hermanos, bueno, eso es lo que quería ver hoy. ¿Alguna duda, hermanos, hasta aquí?
Es solamente una introducción a la traducción del Nuevo Mundo, ¿ok? ¿Modificaron absolutamente todos los pasajes que dicen que Cristo es Dios? Casi todos. Creo que hay uno de Hechos que no me acuerdo cuál es. Ya es que, por ejemplo, en la católica algunos se les barrieron cuando habla de los hermanos. Entonces, no sé si aquí se les habrá pasado algo. Lo que sí se puede decir es que hicieron un trabajo arduo para poder llevar a cabo todo eso, ¿no? Y creo que sí hay un pasaje de Hechos, no me voy a acordar, que creo que ahí sí no lo pudieron barrer, ¿verdad? Pero la mayoría, pues está así. Hace mucho que tenía esta Biblia, hermanos, y no me había acordado de ella. Esta me la regaló Mauricio Buren, por cierto. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, una última oración, hermano Joel, y luego pasamos a los anuncios y las peticiones.